de Belsasar, rey de Babilonia. Se piensa que Belsasar estuvo tres años. Y aquí se habla del año tercero, en el capítulo 8, del reinado del rey Belsasar. Después de esta visión, obviamente, que tanto después no lo sé, se terminó con la supremacía del reino de Babilonia y entraron los medos y los persas, ¿sí? Dice en el capítulo 8, versículo 1, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Estamos hablando de 2 años, quizás más, ¿no? 2 años y meses de diferencia entre una y la otra visión. Pero la visión anterior, recuerden que impactó tanto, ¿no?, a Daniel, como lo dice en el último versículo del capítulo 7, ¿no?, cuando dice, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, estoy en el versículo 28 del capítulo 7, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Entonces, aquí en el capítulo 8, a pesar de que han pasado años, 2 años y meses, ¿sí? Por lo menos, todavía es vívida la imagen que tiene Daniel de la visión anterior. Por eso es que menciona nuevamente en el capítulo 8, versículo 1, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Vamos a dirigirnos al Señor en oración en estos momentos, pidiendo su dirección y bendición para este estudio. Hermano Eduardo, ¿cree que podría dirigirnos usted en oración? Sí, hermano. Oremos, hermano, leyendo el entendimiento para poder, Señor, aprender más de la palabra del Señor, lo que nos dice, y que tener muchos beneficios para poder vivir de acuerdo a lo que el Señor nos pide. Por eso es que tenemos que ponerle todo el empeño y toda la parte que nos toca de comprensión a esta lectura, hermano. Muy bien. Esta visión, a diferencia de la anterior, por así decirlo, lo cogió a Daniel estando despierto. ¿Se acuerda que la visión anterior, Daniel estuvo durmiendo y en sueños es que tuvo esta visión? En esta oportunidad, él está despierto, ¿sí? Sin embargo, algo bastante interesante y que, según lo que he podido leer, es asombroso también, es el hecho de la ubicación, ¿sí?, o el lugar en el cual se ubica Daniel al recibir esta visión. En el versículo número 2, ¿sí?, dice que él estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Algo decía interesante es que este lugar, sí, o bien existía, pero físicamente hablando, Daniel no pudo estar allí, porque esto era en Persia. Si bien es cierto, tampoco que esté muy lejos,
pero no había ningún negocio real como para que Daniel esté en este lugar. Se piensa también, por otro lado, que este lugar posiblemente ni siquiera existía durante el tiempo en que Daniel tiene esta visión. Es como que, ¿se acuerda, por ejemplo, usted, el apóstol Pedro, cuando tuvo esta visión de un lienzo con todo tipo de cuadrúpedos, dice, ¿no? Él estaba despierto, ¿sí? Pero tuvo esta visión. Entonces, a ver, dígame usted, ¿cree que le llovió, qué sé yo, caballos, guachos y vacas encima a Pedro? No, no, simplemente fue una visión. O sea, eso no existía en sí físicamente, en físico, ¿no? Entonces, algo así se piensa que posiblemente es lo que haya ocurrido a Daniel, y que a pesar de que este lugar no existía, porque como reino no existía, ¿sí? Como capital del reino no existía, aún así se piensa que, sin embargo, como que Daniel en esa visión sí lo ubicaron en este lugar que aparentemente aún no existía. Se piensa eso, ¿sí? Es más, se dice que hay una inscripción, o sea, hay una inscripción ahí en Susa donde decía a Darío que esto había sido edificado Susa por su abuelo, y su abuelo todavía no había reinado a estas alturas, ¿sí? Así que es un poco complejo, pero lo cierto es que Daniel se ubica en este lugar, ¿sí? Si es que existía o no, honestamente no sabría yo decirlo de seguro, son simplemente posiciones que existen. Pero es muy interesante el hecho de que si este lugar no existía, ¿cómo es que Dios lo puso allí? Y repito, y si hubiese existido, hubiese sido casi difícil, imposible, que Daniel haya estado allí, porque no habían negocios del rey en este lugar. En fin, lo cierto es que él se ubica allí, ¿sí? Y dice en el versículo 3, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los 2 cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hasta la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo,
y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Quiénes son estos dos reinos que se representan acá? Bueno, vamos nosotros a definirlo eso, ¿sí? En realidad, cuando se habla en el versículo 20, mire usted, el carnero dice, en cuanto al carnero que viste, sí, el carnero, ¿quién dice que es, no? El carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Sí, de Media y Persia. O sea, no tenemos nosotros que estar definiendo quiénes fueron, está definido acá. ¿Sí? Y el macho cabrío, dice en el versículo 21, ¿sí? El macho cabrío es el rey de Grecia. ¿Sí? Ahí está, las respuestas. ¿Sí? Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos el rey primero. ¿Quién fue el rey primero? El rey de Grecia, Alejandro, ¿no? El grande, Alejandro Magno el grande, ¿sí? Ok, para esta noche habíamos invitado a hermanos que en forma voluntaria pudiesen participar de explicarnos y presentarnos más bien por qué un carnero, ¿no? Carnero es el que, sí, un carnero, ¿cierto? Y por qué también un macho cabrío. Antes de ello, dicho sea de paso, ¿quiénes son los hermanos que van a participar la noche de hoy? Que me ayuden, por favor. Yo, pastor, la hermana Filodamia. ¿Tú con quién, hermana? Con el esposo de Yanina. No, o sea, ¿a quién vas a presentar tú? Yo, el macho cabrío. El macho cabrío. Y Jonathan. Jonathan, ¿estás? Pastor, sí, buenas noches. Sí, pastor. Bueno, sí vas a... Sí, pastor. Ok, entonces Jonathan con el carnero. Muy bien. Ahora, antes de ya invitarlos a ustedes, hermanos, recuerden la evolución, por así llamarlo, ¿sí? De los sueños respecto a los poderes mundiales. Recuerden, en el capítulo 2 se tuvo la gran estatua, ¿verdad? Del sueño que tuvo Nabucodonosor. Y ahí se presentan a Babilonia, se presentan a Persia, se presenta también a Grecia y se presenta a Roma, ¿no es así? En esa estatua, como que también se presenta a las huestes celestiales cuando se derriba toda esa estatua. En la segunda visión, ya respecto a, insisto, sí, reinos mundiales, se nos habla también de estos mismos reinos, pero se les presenta como bestias, ¿verdad? Se les presenta ya como su poderío y cómo es que ellos iban a conquistar el mundo. Pero acá en esta, mire usted, se nos habla solo de dos. Y en esta visión se nos habla solo de dos de esos reinos mundiales. Y ya lo hemos visto en el versículo 20, se nos dice el carnero representa a los medos persas, ¿no? Y el otro reino es el de Grecia. ¿Por qué no se habla de Roma? Bueno, de Roma se va a hablar más adelante, aunque también ya se nos habló un poco en el capítulo número 7. Pero acá más se centra la atención en esos dos reinados, ¿sí? Dos reinos que, recuerden, reinan antes de Jesús. Roma controló el mundo de Jesús, por así llamarlo. ¿Sí? Mientras que esto es antes
de Jesús. Así que poco a poco, cómo es que Dios dentro de su inmensa sabiduría, ¿sí?, no abruma con tanta información, porque a veces nosotros pensamos que la gente comprender. No, no, no necesariamente, eso sí, ¿sí? Por eso es que seamos cautos en ellos. Una de las cosas que una vez me enseñaron en el seminario es que cuando uno en verdad estudia va a terminar con bastante material, ¿sí? Bastante material que va a querer presentar. Y nos dijeron, sin embargo, sean sabios y elijan lo que ustedes entiendan debe compartirse, porque si ustedes los abruman con tanta información, la gente no va a entender. ¿Sí? Así que grande es nuestro Dios y también nos ayuda a nosotros a entender eso a través de su palabra. ¿Sí? Así que sin más preámbulo, ¿sí? Hermano Jonathan, todos somos oídos para que nos hables de el carnero. Adelante, hermano. Sí, pastor. Bueno, voy a hablar del carnero. Voy a empezar primeramente con sus características. Dice, los carneros pesan entre 119 y 127 kilogramos y miden aproximadamente 160 y 180 centímetros. Esto es de la cabeza a la cola. Tiene cráneos de doble capa apuntalados con puntales de hueso para la protección de la batalla al momento de pelear. También tienen un tendón masivo y ancho que une el cráneo y la columna vertebral para ayudar a la cabeza a pivotear y retroceder ante los golpes. Sus cuernos son angulosos y arrollados en espiral. Pueden llegar a pesar hasta 14 kilos, que es el peso de todos los huesos en el cuerno de un carnero, del cuerpo de un carnero. Carece de incisivos en las mandíbulas superiores. También tiene su frente muy dura y sus 4 patas terminan en pezuñas hendidas con glándulas interiores que segregan un líquido lubricante de una sustancia córnea. El macho adulto del ganado ovino, que cuando es tierno recibe el nombre de borrego, y a la hembra se le llama oveja. Eso con respecto a sus características. Hablemos de su alimentación. Básicamente los carneros son herbívoros, por lo general comen semillas, hierbas y plantas. Su dieta cambia según su temporada, ¿no? Tiene un trago de comida que es suficiente para estos alimentos, para estos animales. Es por eso que cuando los carneros están especialmente en reposo, su alimento lo vuelven a la boca. Son, digamos, para rumiantes, ¿no? Y así pueden continuar su masticación. Es de acuerdo a un dispositivo peculiar que tienen en el estómago. Es como que lo pasaran y luego lo volvieran a regresar o algo así. Esa habilidad se llama rumiar. Su hábitat. Los carneros mayormente están en manadas y son animales que viven en zonas rocosas. Básicamente se balancean sobre las rocas con sus pezuñas, que son ásperas en el fondo para dar más tracción a las ovejas. Con frecuencia se enfrentan en peleas también que incluyen golpear sus cabezas con otros. También pueden saltar 6 metros y pueden subir una montaña a una velocidad de 24 kilómetros por hora. Gracias a su equilibrio, el carnero puede pararse en lugares que tienen solo 5 centímetros de ancho. Con respecto a su comportamiento, el carnero tiene muy buena vista, lo que le permite mirar a largas distancias con precisión. Y también al saltar, porque también
pueden mirar animales a 1 milla de distancia. Y los carneros también luchan para decidir quién será el macho dominante en su grupo, ¿no? En su tribu. Durante la pelea los machos se enfrentan y se levantan sobre sus patas traseras y chocan con sus enormes cuernos. Finalmente uno de los carneros termina cediendo y el ganador viene a ser el nuevo líder de ese grupo, ¿no? Y esta batalla también puede durar, toma varias horas. Básicamente es como que retroceden y luego se dan un impulso y dan hacia adelante y comienzan a chocar con el otro oponente en sus cabezas, ¿no? En la parte de su frente. Y también chocan con sus cuernos y todo ello. Eso será todo, pastor, de mi parte. Si hubiera alguna pregunta que quisiera compartir, puede hacerlo. Hermano, ¿has averiguado algo en cuanto a su preparación? ¿Su preparación? Sí, o sea, punto cabrito, punto carnero, no sé qué. No, ok. Digo nomás, ¿no? ¿Alguien más alguien con alguna pregunta o algo que quisiera agregar respecto a los carneros? Suena como que sus cabezas, bueno, sus cuernos y las cabezas son de temer, ¿no? Y claro, lo que por lo general nosotros vemos, no parece que fuesen tan ofensivos, pero sí he visto algunos que se agarran de cabezazos, ¿no? Y en por lo general, los que vemos no tienen cuernos tan grandes o pronunciados, pero hay en otros lugares que ciertamente tienen cuernos muy pronunciados, arqueados, ¿no? Que les sirve tanto para golpear como también hacer lo que sería, pues, llaves, qué sé yo, ¿no? Controlar con eso también. Así que sin duda que son animales muy fuertes, ¿sí? Esa cabeza es especial. De ahí que nació el caldo de cabeza de carnero también, ¿no? Bien, ¿alguien más con algo respecto al carnero? ¿Alguien más? Pastor, cuando se habla de carneros, ¿se refiere solo a los machos? Creo que mencionó que a las hembras se les llama, ¿qué se le llama? Dijiste, ovejas. Sí, pastor. Y a los machos. Los carneros. O sea, el carnero mismo, carnero propio, o sea, carnero, ok. Oh, borrego, okay, creo que era cuando era joven, algo así. Esos son sus crías. El adulto. Son las crías. Sí. Ok. Muy bien, ¿alguien más? Pastor. ¿Algo más? Sí, hermana. Me llamó mucho la atención acerca de que este animal, el carnero, tiene una gran visión, o sea, que puede ver desde muy lejos y comparando a lo que estamos viendo ahí en el pasaje, de que él veía a su oponente y los atacaba, pues, o sea, no había nadie que se resistiera al poder de esto, o sea, podía divisar, porque dice que atacó tanto al norte como al sur, o sea, estaba siempre mirando él a quién poder atacar, ¿no? O sea, bastante relación con eso. Y muy hábil para la lucha, ¿no? Al punto de que mencionaste, Jonathan, de que puede pararse en al borde de una montaña con un espacio de 5 centímetros nada más. Sí, pastor. Tiene un gran equilibrio. Yo soy delgado, pero no la hago. Bueno, encima soy zapatón, peor todavía. No la hago, ¿no? Qué increíble, sí es cierto. A veces, no sé si usted ha tenido oportunidad de ver fotos, ¿no? de este tipo de animales, cómo es que muchas veces están en las montañas, ¿no? En los lados de las montañas y
Y uno se pregunta cómo es que llegaron allí, ¿no? ¿Cómo es que están allí? Y se entiende pues de su habilidad. ¿Cierto? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hermano Jonathan, no sé si has podido tú hacer alguna, ¿qué sería? Comparación. Cuando ellos golpean, ¿sí? Sería, ¿tienes idea a el equivalente a qué velocidad sería? He visto videos, pastor, de los carneros, en cómo se pelean. Sí, son bien Ya. duros, ¿no? La velocidad Entonces, no y sí, se resiste. el impacto es muy fuerte, ¿no? Y si has visto videos, y también he visto cuando suenan ese impacto cabeza contra cabeza, a uno que está mirando le duele, ¿no? A uno que está, ay, ¿no? Cierto. Muy bien, gracias, hermano Jonathan. Dicho sea de paso, se ha encontrado vinculaciones o vínculos entre el carnero y, en este caso, el reino de los medo-persas, en diferentes aspectos, ¿sí? Parece que era el animal que representaba también a ellos. Es más, también se dice que sus reyes a veces utilizaban esa cabeza de carnero, ¿no? Como expresión de su fortaleza. También entiendo que uno de sus espíritus protectores tenía como cabeza la cabeza de un carnero. Así que se ha encontrado, repito, vínculos entre este animal y el reino de los medo-persas. Y vamos a hablar de ello también más adelante. Gracias, hermano Jonathan. ¿Algo más que agregar? No, pastor, ha sido todo. Ok, gracias. Buen trabajo. Pasamos entonces a la hermana Filito, que nos hable del macho cabrío, ¿sí? Hermana Filito, ¿estás? Ahí estás, ahí te veo, ahí veo el nombre. Adelante, hermana Filito. Quité la cámara porque se me va la señal, pastor, Está bien, no hay no sé, problema. aún así se me va y viene la señal, pero no hay problema. Te escuchamos. Voy a leer del macho cabrío lo que he encontrado. Ya. Y dice así, ¿qué es un macho cabrío? El nombre es un nombre masculino, un animal de sexo masculino. Las características del macho cabrío es un mamífero rumiante ovíparo, pelo fuerte y áspero, cabeza estrecha, con una barba estrecha en la mandíbula inferior y cola corta. Es muy ágil y veloz y trepa con facilidad por terrenos escarpados. Algunas especies tienen cuernos curvos hacia atrás. Es fácilmente domesticable y de él se aprovecha la carne y su piel. Aquí viene una breve descripción de cómo este animal viene desde tiempos antiguos. Dice, en la antigua Grecia y en especial en la comunidad griega de Arcadia, este animal fue venerado como símbolo de la fertilidad. Al ser una comunidad pobre y no poder poseer toros, eligieron este animal para la nación de lo fértil, de lo abundante. Esta figura derivó en el dios Pan, representado por cuernos y 4 patas, que seguía representando la fertilidad y la sexualidad, llegándose a mostrar en la época romana como un fauno. Así, con el paso del tiempo, llega la Edad Media, donde el cristianismo lo demoniza. Hermana Filito, Dígame, pastor. te perdemos de rato.
en ratito. ¿Podrías hablar un poquito más lento? Creo que eso ayudaría. Ya, pastor, ya. Voy a leer de nuevo. No todo. En la Desde la antigua Grecia. en la comunidad. Ajá, en la antigua Grecia, en la comunidad de Arcadia, este animal fue venerado como símbolo de la comunidad pobre y no poder poseer toros de lo fértil. ¿Me escuchan ahora bien? Tenemos que hacer el esfuerzo, pero sigue nomás, despacio. Esta figura Ahora sí ya no derivó te en el escuchamos, dios hermano. Pan, representado por... Ya. Con el paso del tiempo, esta figura derivó en el dios Pan. ¿Me escuchan? Sí. El dios Pan, representando la fertilidad y la sexualidad, llegándose a mostrar en la época romana como un fauno. Así, con el paso del tiempo, se llega a la Edad Media, donde el cristianismo lo demoniza y lo asocia a Satanás. Empezó a formar parte de los aquelarres y se introdujo su figura en ellos. Busqué el significado de la palabra aquelarres y dice que es una reunión nocturna de brujos y brujas. Lo introdujeron al animal a esos aquelarres. La palabra aquelarre proviene del euskera, que a su vez proviene del término áquer, que significa macho cabrío. Este símbolo es utilizado en contraposición al cristianismo. En la cultura judía también encontramos connotaciones maléficas para este animal. En el ritual Yom Kippur se escogían 2 cabras. Una se sacrificaba y la otra se le pasaban todos los pecados, convirtiéndolos en el macho del chivo expiatorio. Dentro del satanismo se incluye la cabeza del macho cabrío como símbolo de 3 virtudes. Lo llaman así virtudes: el sexo, la sabiduría, la magia. El ocultismo. También se ha introducido al que símbolo satánico. ¿Me escuchan? Sí, te estamos perdiendo con mayor frecuencia, hermana. Creo que vamos a tener que dejarlo ahí nada más. Sí, porque o sea, comienzas y nos entusiasmas y te quedas callada y ya nos dejas con las ganas. Así que vamos a tener que dejarlo ahí, pero al menos nos has hablado de las características, que era quizás lo que más nos interesaba en base a lo que se expresa en esta visión. Algo interesante que encontré respecto a el uso, o en todo caso la asociación que existía entre el macho antiguo. Se dice, por ejemplo, que el macho cabrío llegó a ser el emblema nacional de Macedonia, ¿no? Macedonia, uno de los reinos de los cuales también se conformó a Grecia.
También se dice que se han encontrado monedas, ¿no?, con la imagen del macho cabrío en la antigua Grecia. Y se también piensa que la antigua capital de Macedonia, esto es, fue llamada Aegae, ¿sí? Ajá, y lo interesante es la traducción de esto, porque la traducción de esto era ciudad de machos cabríos, sería, o de cabritos, ¿no? Para nuestra cultura suena como algo risible, pero tenía sin duda otras connotaciones para la cultura griega. Así que todo esto sin duda que nos hace darnos cuenta que cuando Dios elige las bestias o los animales para representar, ¿no?, a los diferentes imperios mundiales del pasado, siempre lo ha hecho con mucho criterio, ¿sí? Porque aquí se está viendo ya la parte de atacar, la parte de golpear, la parte de no importa el terreno, van a poder conquistar ellos, porque, insisto, esto de las montañas, ¿no? Cómo es que pueden desplazarse, pueden pelearse aún en las montañas, al filo de las montañas, es increíble en realidad. Pero si usted se pone también a estudiar los territorios que, por ejemplo, Alejandro ¿no?, Magno el Grande conquistó, eran lugares inhóspitos, muy, muy difíciles. Por eso es que otros reyes no llegaban a esos lugares. Pero Alejandro sí llegó. Sí, sí llegó y quería seguir. Él quería seguir, quería avanzar y avanzar y avanzar. Su visión no tenía límite. Sí, pero el límite lo puso Dios, porque a la edad de 33 años, Alejandro Magno dejó de existir, jovencito, ¿verdad? Joven, bastante joven, 33 años, ya había conquistado el mundo entero, no el mundo conocido, obviamente entero. Bien, ¿alguna pregunta o algo que quizás quisieran agregar ustedes de el macho cabrío? ¿Cierto? Como decía la hermana, se ha utilizado también aún dentro de la cultura judía, dentro de la ley de Dios, ¿no? Como el macho cabrío de expiación, ¿no? ¿Cierto? El chivo expiatorio, así se llamaba, ¿no? El chivo expiatorio. Muy bien, algo más que agregar de parte de ustedes, hermanos, en cuanto a esto. ¿Sí? Bien, regresamos entonces nosotros al versículo número 3, ¿sí?, ya hablando de la visión, y que la hemos leído. Vamos a avanzar con lo que sería el imperio medo-persa, cuando dice: alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. O sea, entienda usted, este carnero tenía 2 cuernos, ¿sí? Y aunque los cuernos eran altos, o sea, ambos eran altos, pero uno de ellos, dice, creció más alto que el otro. Por lo general, cuando se habla del imperio medo-persa, ciertamente se habla de un imperio no dividido, pero que sí tenía 2 dinastías, ¿no? Los medos y los persas. Ahora, los persas, en razón a Ciro, sobre todo, es que excedió, ¿no?, a la otra dinastía. Y por eso es que quizás aquí se habla de que un cuerno, no es que quizás, definitivamente, creció más que el otro. Ahora, también recuerde usted que cuando hemos estudiado el capítulo 7, Dios definitivamente bendijo a Ciro, ¿no? Que, dicho sea de paso, fue un gran personaje también, ¿sí? Creo que una de las cosas que sobresalía de Ciro
era su amabilidad, ¿sí? Dentro obviamente de su autoridad, ¿sí? El respeto por los demás. Y un respeto que también hizo de él una persona muy respetable, ¿sí? Al punto, y todavía me acuerdo que el hermano Joel fue quien compartió algo de este imperio, de que los reinos que los persas conquistaban no necesariamente fueron todos ellos conquistados a la fuerza. Es más, muchos de ellos sí les invitaban a los persas a venir a conquistarlos pacíficamente, ¿no? A Ciro sobre todo. Si usted ha leído algo de también el imperio de los incas, algo muy similar ocurría con el imperio de los incas, ¿sí? En razón a cómo crecieron y cómo es que también ellos comenzaron a educar a la gente, es que muchas pequeñas tribus, sobre todo, invitaban a los incas a que vengan a educarlos y a la vez también conquistarlos. Sí, muy interesante, por cierto, si usted tiene oportunidad de leer el Inca Garcilaso de la Vega, trate de hacerlo, es muy interesante también esos reyes incas en sus inicios. Pero en fin, regresando aquí al carnero, entonces, nos dice al final del versículo número 3, ¿sí? Uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Recuerde usted siempre, ¿sí? Que Ciro fue el rey utilizado